Romanos capítulo 10 y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esta es la palabra del Señor. ¿Se pueden sentar, hermanos? Estamos ya en el capítulo 10 de esta carta a los romanos, en la cual hemos estado predicando una serie de enseñanzas y sermones que tienen que ver con la introducción. Yo mientras pensaba en esta carta, esta es la introducción que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, una iglesia que él no conocía personalmente, una iglesia que él estaba deseando llegar a ella, pero que tenía conocidos también dentro de esa iglesia. Esta carta se escribió como en el año 56 o 57 después de Cristo. Y vemos esta carta que tiene tanta información sobre la salvación. Desde el principio el apóstol Pablo comienza hablando de la importancia que tiene para nosotros el Evangelio. Y un texto favorito mío se encuentra en el capítulo 1 precisamente, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. En otras palabras, este evangelio es poder de Dios que salva a las personas. Y Pablo se ha dedicado a desarrollar este tema de la salvación, de la gracia y de la fe sobre todas las cosas, de que la salvación se obtiene, se consigue por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de justicia, está hablando de salvación, de ser declarados justos, de ser tenidos por justos. Y esto se consigue solamente por medio de la obra de Cristo Jesús. Así que se ha dedicado toda esta carta hasta el capítulo que hemos llegado el día de hoy hablando de esto. Hasta la semana pasada o antepasada estuvimos predicando en el capítulo 9. Y en este capítulo el apóstol comienza con una gran pregunta, la cual él también da respuesta a ella. La gran pregunta que él se hace es la que se hace todo el mundo que pueda estar escudriñando lo que Pablo está escribiendo, lo que Pablo está diciendo. La misma pregunta que todos los que estudian la historia de Israel se harán unos a otros. Y nosotros nos preguntaremos: ese pueblo que vio, por ejemplo, 10 plagas en Egipto, que todas afectaron a la nación de Egipto, a los egipcios, le afectaron y no a ellos, que la vieron una por una como demostración del poder y la grandeza y la gloria de Dios. Todo eso que ellos vieron de antemano. Y sin embargo, cuando aquel pueblo sale por medio del Mar Rojo, cruzar a otro lado en seco y puede recibir la ley de Dios de manos de ángeles, como dice la Escritura, al poco tiempo se apartan de Dios, se alejan de Dios, buscan otros caminos. Y usted se preguntaría: ¿cómo es posible que un pueblo al cual Dios le hizo tanto bien pueda continuamente alejarse una y otra vez de lo que Dios le había dado a ellos? La pregunta a través de los años es la misma.
no solamente en el tiempo de Moisés cuando salieron de Egipto, sino a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Lo que vemos es un pueblo que continuamente se rebela contra Dios, es infiel a Dios, se aleja de Dios y no consigue buscar de lleno, de todo corazón al Señor. Aunque prometían hacerlo, aunque de labios lo decían, como el mismo Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y llegó Jesucristo el Mesías prometido, nacido en Belén. Vieron todos los milagros y las cosas que Jesucristo había hecho. Vieron todas las obras maravillosas que hizo en medio de ellos. Milagros que no se podían comparar a nada antes visto. Sin embargo, lo crucificaron, lo mataron. Y después que resucita al tercer día, dicen, ¿sabes qué? Es mentira, no resucitó. Los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo y lo escondieron y ahora nos hacen creer que está vivo. En realidad, este pueblo era un pueblo el cual hacía cualquiera. Y el apóstol Pablo pregunta, ¿por qué esta gente no creen? ¿Será que la promesa que Dios le dio a Israel ha fallado? Y es la gran pregunta. ¿Ha fallado el plan de Dios? ¿Ha fallado lo que Dios quería con este pueblo? Y de esta manera Él también da la respuesta. Y comenzando en el capítulo 9 dice, el problema es que no todos los que son de Israel son israelitas. Y esto es algo como que contradictorio en nuestra mente. ¿Cómo es posible que alguien que venga de Israel no sea israelita? Y el asunto es que Dios ve las cosas distinto a como el hombre las ve. Vemos las cosas de una manera terrenal y carnal, pero Dios tiene otra forma, otro sistema de ver las cosas. Y Él dice, y no todos los que son descendientes de Israel o de Abraham son contados por hijos, sino que son contados por hijos aquellos que son tenidos conforme a la elección, aquellos que son contados conforme a la elección. Es decir, Dios ha determinado escoger a cierta cantidad de personas dentro del pueblo y por esa razón es que ellos se convierten en hijos. No es porque ustedes piensan que nacieron y tienen el ADN o el DNA, el ADN de Abraham hasta acá, sino que ellos son escogidos conforme al plan de Dios y el propósito divino. Hablamos sobre la dificultad que nos presenta esto a nosotros, porque nuestras mentes humanas finitas no pueden captivar completamente lo que Dios sabe en su mayoría, en su conocimiento, en su poder, en su gloria, en su excelsa soberanía. Y vemos aquí que esto, aunque no lo podamos entender, es así como Él lo presenta. No todos los judíos son judíos, no todos los israelitas son israelitas. Hoy llegamos al capítulo 10 entonces y queremos ver lo que el apóstol está expresando en cuanto una vez más a este pueblo. Los teólogos nos dicen que el capítulo 9 al capítulo 11 es una unidad, la cual trata con el futuro de Israel o con la nación de Israel, que tiene que ver con qué está haciendo Dios con este pueblo. Y la premisa principal desde el momento que Pablo introduce el tema es esta y no es otra. No todo Israel es Israel. Así que llegamos aquí al capítulo 10 ahora y quiero hablarles a ustedes bajo el título La mejor empresa. La mejor empresa. Y quiero verlo esto en 4 partes. Normalmente lo hacemos en 3 partes, pero hoy tengo 4 para ustedes. No se preocupe que va a ser menos de 1 hora. Primeramente tenemos el mayor de los deseos. En segundo lugar, el mejor de los anuncios. En tercer lugar, la mayor declaración. Y en cuarto lugar, el mejor de los negocios. Otra vez, el mayor de los deseos, el mejor de los anuncios, la mayor declaración y el mejor de los negocios. El apóstol Pablo, cuando comienza esta carta, lo hace semejante a lo que comenzó diciendo en el capítulo 9. El capítulo 9 lo voy a recordar a ustedes para que ustedes entiendan cómo Pablo se sentía al momento que está escribiendo. Es una carta que es muy triste cuando comienza, en este capítulo particularmente, en el capítulo 9 y capítulo 10. Las palabras que el apóstol expresa son palabras que le salen de lo profundo de su alma, de su corazón. Y dice así: verdad digo, hermanos, en Cristo, y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esa es la manera, así es como se encuentra el apóstol Pablo escribiendo, con un gran dolor en su corazón. ¿Y por qué tiene tanto dolor en su corazón? ¿Por qué lo expresa así? Dice: por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto es de ellos, son mis hermanos según la carne. Y cada vez que pienso en ellos, los que no han creído todavía al mensaje del Evangelio, al mensaje del Mesías prometido, yo sigo pensando
en que ellos recibieron tantas cosas de parte de Dios, recibieron tantas bendiciones de parte del Señor. Como pueblo, a ellos les fue dado la ley. Pueden trazar su descendencia hacia atrás, hacia Abraham, el primero de los patriarcas, del cual nació la nación, a cual Dios hizo un pacto con él. Pueden ir a Jacob, pueden ir a Isaac, pueden ir a todos ellos hacia atrás, pueden ver todo su linaje uno detrás de otro hacia ese momento, y aún a ellos les fue dada la ley, les fue dada la ceremonia del templo, les fue dado los cultos, los sacrificios, y Dios le hizo grandes promesas a este pueblo. Y sigue diciendo de quienes son los patriarcas, de los cuales también vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí tenemos entonces, en el capítulo 10, que comienza de una manera semejante. En el capítulo 10, lo que le leí anteriormente fue el comienzo del capítulo 9, pero aquí el capítulo 10 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Otra vez, estamos hablando del mayor de los deseos. Y no hay deseo más grande que pueda ocupar su corazón y mi corazón que el desear que las personas vengan a Cristo. Como decía nuestra canción: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. No hay mayor deseo que nos pueda llenar el alma, que nos pueda ocupar nuestro calendario, nuestra agenda, que estar pendiente a aquellas personas que están alrededor de nosotros que todavía no han venido al Señor. Y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces estamos en lugares donde hay mucha gente, en multitudes, y usted se preguntará: ¿esta gente a dónde va? ¿Cuál es el destino final y eterno de estas personas? Recuerdo una vez que estaba con mi familia hace años en un viaje que hicimos creo que fue a Disney World, al parque en el centro de la Florida, y cuando había una bajada se podía ver una gran multitud, como un mar de personas caminando ahí, y cuando yo miro desde arriba toda esa gente que está ahí, yo digo en mi corazón: ¿cuántas de estas personas todavía no han recibido a Cristo como Señor de sus vidas? ¿Cuántas de estas personas todavía necesitan escuchar el mensaje de salvación? Quizás haya muchos dentro de esta gran multitud que ya tienen al Señor en sus vidas, que ya reconocieron al Señor como su Salvador, pero todavía muchos de ellos no están. Que cuando miramos a las personas pensemos: ¿cuántos de ellos van camino al infierno y no lo saben y no le dan importancia? Otra vez, ¿a cuántos, diríamos nosotros, mayor, a cuántos le quedan quizás solamente minutos o segundos en esta tierra y todavía no han hecho una decisión por seguir a Cristo, como la Biblia nos llama, que vengamos a Él? Miren, nosotros hemos sido testigos en los días recientes acerca de la gran cantidad de problemas atmosféricos y desastres naturales que se han dado en esta nación. A veces pensamos que el problema y la muerte y el desastre está por allá lejos de nosotros, en países del tercer mundo donde son pobres, no tienen nada. Pero aquí en nuestra nación se han dado casos recientes donde las personas se acostaron a dormir un día y levantaron muertos. No se llegaron a levantar, se murieron ese mismo día. Hay personas que están durmiendo, se acuestan tranquilos y no se levantan, porque pasó un tornado, pasó una tormenta o una inundación, como vimos recientemente en Texas. No importa la edad, las personas no sabemos qué tiempo nos queda en la faz de la tierra. Pensamos y hacemos planes para el futuro, hacemos planes para grandes cosas que vamos a hacer en el futuro venidero, cuando tengamos tantos años y esto y lo otro, pero no sabemos si hoy es el último día, si esta es la última oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros sobre la faz de la tierra. No sé cuántas veces ustedes en su lugar de trabajo están conversando con personas y trabajando al lado de alguien que le quedan minutos de vida, que le quedan días de vida, semanas de vida, momentos de vida. Y nosotros muchas veces nos involucramos en estar con estas personas trabajando al lado de ellos. Tenemos familiares que están viviendo con nosotros. Tenemos vecinos los cuales vemos todos los días y saludamos. Tenemos gente con las cuales compartimos en todo momento. Y esa gente todavía no ha conocido al Señor. Todavía tiene la misma necesidad de salvación que tenía este pueblo de Israel, sobre el cual Pablo sentía un gran anhelo en su corazón. Un gran deseo para salvación. Y no solamente él anhelaba esto, sino que dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para la salvación de ellos. La pregunta es si estamos orando nosotros por esa gente que conocemos, que todavía al día de hoy no conocen al Señor. Nosotros podemos aplicar esto a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, esposos, esposas, tanta gente que tenemos que nosotros alrededor nuestro no todavía han hecho una decisión y dicho: yo quiero seguir a Cristo.
Y Dios está llamando a la gente que tomen ese paso de fe. Porque tan cierto es el capítulo 9 que nos habla a nosotros acerca de que Dios tiene un plan eterno escondido en sus secretos sobre elección de ciertas personas, como tan verdadero es el mensaje que sigue llamando a las personas a que se arrepientan, que abandonen su pecado y se vuelvan a Cristo. Y no podemos poner una cosa en contra de la otra, sino que mantenemos las dos cosas a la misma vez. Dios está haciendo esta gran obra y está llamando a las personas. Es más, la Biblia dice que Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El llamado es universal, es para todos, y nosotros somos aquellos que Dios ha puesto para que llevemos adelante este plan de Dios. Dice la Biblia aquí también que este pueblo, mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la sabiduría, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol? Hay dos maneras de poder alcanzar la justicia: la declaración de justos, la declaración de perfectos, de santos, de rectos, de aceptables ante Dios. Y hay una justicia que es la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es la que se ofrece solamente por medio de Cristo Jesús. Nosotros predicamos que solamente por medio de la fe, como también dice el apóstol aquí más adelante en esa misma sección, que es para todos aquellos que creen. Pero hay gente, como dice también, que están procurando establecer su propia justicia. No se sujetan a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, dice, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, el problema de Israel es un problema universal. No es de algunos, no es de unos pocos, no era de Israel solamente, es de todo hombre y toda mujer que está en la faz de la tierra. Este es un problema, y yo mientras estudio esto he llegado a la conclusión de que Israel solamente es la representación del estado de la raza humana en su totalidad. Ellos no son peores que nosotros, no, todos somos tan pecadores como ellos. Y todos pensamos que podemos establecer nuestra propia justicia, así como ellos. Dice que cuando miramos este diagnóstico que hace el apóstol Pablo a este pueblo, se da cuenta que ellos quieren depender de sí mismos. Bueno, yo guardo los 10 mandamientos, hasta se mienten a sí mismos, yo guardo la ley, yo hago esto, yo hago lo otro. Y usted también se ha encontrado con personas, igual que lo he hecho yo, que hacen la misma cosa, que piensan de la misma manera y que hablan también así. Por ejemplo, le van a decir, yo no soy tan malo. ¿Qué está diciendo? Hay otros peores que yo. Por ejemplo, si vamos a hablar del cielo, bueno, es verdad que no soy perfecto, pero tan malo tampoco soy. Algunos dicen, yo creo que he hecho algunas cositas malas, pero hay gente que yo conozco que lo que ha hecho... ¿Se da cuenta? Siempre estamos buscando la manera de justificarnos nosotros mismos ante Dios. Yo, dice mucha gente, no le hago mal a nadie. Ustedes lo saben ya de memoria. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Al contrario, yo ayudo al que yo puedo. Y trato de ayudar y dar la mano al vecino, a aquel que necesita. Es más, los más religiosos dicen, mira, yo tengo una Biblia en mi casa y la leo todas las noches antes de acostarme. Es más, yo no voy a la iglesia porque yo no creo en iglesia, pero yo creo en Dios. Yo oro, yo me encomiendo al Señor cada día. Yo tengo una vida espiritual y te hablan de esa manera. Y si usted se ha dado cuenta, lo que yo he estado mencionando aquí es que todo comienza con el yo. Yo, y yo hago, y yo digo, y yo tengo, y yo soy, y aquí y allá. Todo tiene que ver con el yo, porque siempre piensan de esa manera, lo que yo estoy haciendo. La justicia que el hombre quiere implementar siempre empieza con lo que él hace. Pero la justicia de Dios comienza fuera de nosotros. Comienza con lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. ¿Y cómo es que nosotros podemos poner nuestra fe y nuestra confianza no en lo que yo hice, sino en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros? Dice, teniéndoselo de Dios, dice, ellos no lo tienen conforme a la ciencia, al conocimiento, a la sabiduría que viene de parte del cielo. Y el mayor deseo que usted pueda tener es el mismo deseo que tiene el apóstol Pablo, que las personas vengan a los pies del Señor. Mire, hay personas que cuando hablan de sus hijos dicen, lo mejor que yo quiero para mis hijos antes de morirme es una educación. Que tengan una buena carrera. Eso es lo que le quiero dejar a mis hijos. Otros le quieren dejar una buena herencia de dinero. Otros le quieren dejar tantas cosas. Y hermanos, yo digo algo. Hay muchas cosas buenas que podemos dejar.
El mayor deseo que podamos tener quizás sea esa buena carrera, esa buena profesión, esa buena preparación. Que tengamos también nosotros un deseo grande de quizás tener un buen plan de retiro para cuando lleguemos a los años donde no podemos trabajar, poder tener de qué vivir. Podemos hablar de tener quizás unas buenas vacaciones y que conozcamos distintos lugares y que viajemos y vayamos aquí o vayamos allá. Podemos también hablar de que nuestros hijos cuando se casen tengan un buen hombre, un buen esposo o una buena esposa. Que le vaya bien en su matrimonio, que tengan hijos que se porten bien, que tengan una casa buena, una casa cómoda donde vivir, que tengan un buen automóvil donde moverse de un lado hacia otro. Esos son buenos deseos. También podemos hablar de que podamos vivir en un buen vecindario donde las cosas marchen bien y no hayan tiroteos ni problemas que hagan daño a su vida. Y todas estas cosas que les estoy mencionando, no me malentienda, son cosas muy buenas que todos nosotros deseamos tener y deseamos para nuestros hijos. Pero eso no es el mayor y mejor deseo que podemos tener para ellos, porque nosotros debemos de desear para nuestros hijos, primeramente que nada, y sobre todas las cosas, que tengan una relación verdadera con Dios, que conozcan al Señor, que no simplemente vengan a la iglesia y estén aquí, sino que ellos puedan tener una relación personal con el Señor, que ellos puedan decir, este no es el Dios de mis padres, este no es el Dios de mis abuelos, este no es el Dios de mis tíos o mis tías, este es el Dios mío, y que comiencen a hablar ellos mismos de esta manera. Yo estoy teniendo una relación con Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en el Señor. Dice la Biblia, el Señor mismo Jesucristo hablando, que el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y mira lo que sigue diciendo, porque de qué aprovechará al hombre si se granjeare todo el mundo. ¿Se da cuenta? ¿De qué le aprovechará al hombre si se granjeare todo el mundo? Y tenemos conocimiento de personas que tienen muchísimos recursos financieros, muchísimas ganancias. Pero lo más importante, por encima de toda esa ganancia, de todo ese adquirimiento de propiedades y recursos y beneficios, dice aquí, ¿de qué le sirve al hombre que se ganare todo el mundo y al fin perdiera su alma? ¡Wow! Así que, como el mejor de los deseos es que las personas vengan a Cristo en arrepentimiento y en fe, reconociendo que ellos no tienen nada que traer, pero que Dios lo ha provisto todo para ellos, y simplemente venimos con las manos arriba diciendo, Señor, aquí estoy en tus manos. Entonces esto nos llevaría a nosotros al mejor de los anuncios. ¿Y cuál es el mejor de los anuncios? El apóstol Pablo nos dice aquí, que nosotros podamos traer a otras personas a los pies de Cristo, que le demos ese mensaje de esperanza, de salvación. Mira lo que les voy a dar, unas cuantas estadísticas para que tengan idea. El 64% de los cristianos, en el día, esto estamos hablando del año 2018, así que las cosas quizás están un poquito peor hoy. El 64% de los cristianos, piensan que es opcional para los cristianos el compartir el Evangelio. En el año 1993, estamos hablando en Estados Unidos, el 89% de los cristianos creía que era una responsabilidad personal compartir su fe con otros. Pero estamos en 64% en el 2018, pero ya vamos por 2025. Así que las cosas seguramente están peor. Y esto refleja, según dice el estudio, la creciente creencia cultural de que compartir creencias religiosas puede ser prejuicioso y también irrespetuoso. Que si tú respetas a las personas verdaderamente, y que si tú verdaderamente no tienes prejuicios, y si eres tolerante, no le vas a decir a nadie nunca acerca de Jesucristo. Que mientras menos tú hables de tu fe cristiana, de tu religión, del mensaje del Evangelio, mejor persona eres. Y este es un estudio hecho por el grupo Barna. Así que nosotros entendemos que es así. A veces se nos hace difícil compartir el Evangelio con la gente que nos rodea. Y mientras más jóvenes somos, peor es, más difícil se nos hace. Hablarle a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, aquellos que comparten con nosotros en el trabajo, acerca de la esperanza que tenemos en el Señor. Que nosotros compartamos con ellos que también necesitan esto. ¿Por qué razón? Bueno, porque no queremos ser vistos mal. No queremos que nadie nos mire como personas que no estamos bien, que no somos tolerantes, que no damos cabida a otros modos de pensamiento. Pero esto no es algo nuevo. En el antiguo, la iglesia antigua, al principio de la iglesia primitiva, donde todos comenzaban a predicar, también fueron perseguidos por traer el mensaje del Evangelio. Los apóstoles todos murieron.
excepto Juan, ¿verdad? Todos murieron, excepto Juan. Matados, martirizados. Muchas personas perdieron sus vidas. ¿Por qué razón? Porque estaban compartiendo el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio, la palabra de Cristo, la predicación, no era tampoco bienvenida hace 2000 años atrás. No es bienvenida hoy, ni será bienvenida en el futuro. Porque el enemigo se opone a la predicación del mensaje de la palabra, a la predicación del Evangelio. Se opone a que nosotros prediquemos que hay salvación en Cristo. Y por esta razón se inventan muchas cosas y muchas formas de persecución. Hermanos, nos es más fácil hablar con nuestros amigos inconversos que no conocen la fe cristiana todavía, que no sirven al Señor. Nos es más fácil hablar de política, hablar de deportes, hablar de los problemas internacionales, hablar de quién se murió ayer o antier y qué hay en las noticias, hablar acerca de las elecciones y tantas cosas y tantos temas que nosotros podemos estar hablando. Pero se nos hace tan difícil hablar de Cristo. Nos hace tan difícil presentarles esa esperanza que tenemos de la salvación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿verdaderamente yo estoy creyendo que al creer en Cristo, recibir la salvación, he estado siendo librado de algo? ¿Y Dios me está librando a mí de algo? ¿Me está librando del infierno verdaderamente? ¿Creo que hay un cielo verdaderamente que existe? ¿Que hay un infierno de condenación para los que no reciben a Cristo? Todas esas preguntas, si son sí, entonces debemos de preguntarnos, ¿qué va a pasar con esta gente que están compartiendo conmigo hoy? Que se puede morir esta noche, que se puede morir mañana, que puede ser que no le dure mucho tiempo en esta tierra. ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos si todavía no han recibido al Señor? Y yo estoy aquí y me estoy guardando este secreto. Hay un dicho que dice que evangelizar es decirle a un mendigo dónde encontró pan. Donde uno comparte con otro, porque la necesidad que usted tenía de Cristo es la misma necesidad que también tienen otros de Cristo. La situación es igual para todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay esperanza. Y que hablemos del tema que sea, los temas eternos deben de llamarnos a nosotros la atención. Yo trato siempre que consigo hablar con alguien, sea en un avión o sea quizás en un lugar público o aún en mi trabajo, tratar de llevar la conversación para terminar hablando de Cristo, para de alguna forma averiguar si está o no está en la fe, si sirve o no sirve a Dios. Y si me encuentro que esa persona es cristiana, me regocijo juntamente con él o con ella. Pero si no lo es, aprovecho la oportunidad para con respeto y con amor hablarle acerca de la necesidad que tenemos todos de recibir a Cristo como Salvador, de recibir las palabras del Evangelio. Es importante que las conversaciones con nuestros amigos, no importa que incluya la política, porque también es bueno hablar de eso, o que incluya los deportes, o que incluya, qué sé yo, lo que a usted le interese, pero más importante de todo eso es hablar del mejor de los anuncios, del mejor de los temas, y es el tema de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, un tema que nunca pasa de moda, un tema que es el mismo ayer, hoy y por siempre, ese que la Biblia llama el Evangelio eterno. Ese es el tema de salvación. Hermanos, tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de escuela, tenemos gente que vive alrededor de nosotros, vecinos, y todos estamos llamados, no importa quién sea, cómo sea, de dónde sea, el color de su piel, la estatura que tenga, no importa nada. Se llame ateo, se llame agnóstico, se llame espiritual, se llame lo que se llame, de traerle a la realidad de que solamente en Cristo encontramos la gran salvación y el perdón para todos nuestros pecados en nuestras vidas. Hermanos, quiero que lo pensemos muy bien. Su amigo, su gente que usted conoce tan de cerca, que todavía no ha reconocido a Cristo como Señor, corre peligro de muerte. Corre peligro de muerte, corre peligro de muerte eterna, porque si no recibe a Cristo va a terminar en condenación. La Biblia dice que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y si Dios nos llamó a nosotros de las tinieblas para que anunciemos a los otros eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pablo nos recuerda cuál debe ser nuestro enfoque principal en este momento. Y dice así, podemos hablarle a las personas, no tienes que luchar tanto. Es por simplemente confiar en la obra culminada completamente de principio a fin, de aquel Cristo que llegó y vivió por nosotros.
que murió por nosotros, resucitó por nosotros, se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y dice, mira, más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es la palabra de fe que predicamos. El apóstol está citando algo que se le dijo al pueblo allá en Deuteronomio. Esta palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, no está lejos. No tienes que subir al cielo para bajar abajo a Cristo, ni tienes que bajar a lo profundo de la tierra para subir a Cristo entre los muertos. No, ya Dios envió a su Hijo que bajara del cielo. Ya Cristo fue levantado desde la tumba, desde el sepulcro hacia arriba. No hay que hacer eso, simplemente confiar, creer en Él. Reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos salvación y confiar solamente en Cristo Jesús. La pregunta que nos hacemos entonces es esta: ¿estoy compartiendo a Cristo? ¿Estoy buscando oportunidades para compartir a Cristo con aquellos que lo necesitan? ¿Estoy cumpliendo con mi propósito de llevar el mensaje? ¿Estoy yo consciente de mi rol? ¿O creo que esto es solamente para los líderes en la iglesia? No, que prediquen los pastores, que prediquen los que tengan un llamado evangelístico. ¿Estoy pensando de esa manera? ¿O soy del pueblo que Dios llamó de las tinieblas para que anunciemos su luz admirable? ¿Estoy siendo fiel a este llamado? ¿De veras, yo quiero lo mejor para ellos? ¿Quiero yo lo mejor para mis amigos? ¿Quiero yo lo mejor para mis compañeros de trabajo? ¿Quiero yo lo mejor para mis familiares que todavía no conocen a Cristo? ¿Quiero yo todavía lo mejor para mi vecino que todavía no conoce a Cristo? ¿Qué es lo que yo quiero para ellos? Y es la gran pregunta. Y cuando aquellas personas que reciben a Cristo hacen esta gran declaración, y la gran declaración que está aquí en este contexto es una declaración poderosa, la cual nosotros tenemos de esperar y buscar por ella. En nuestros hijos pequeños, cuando crecen aún en la iglesia, buscamos esa gran declaración, que ellos pongan su fe y confianza en el Señor. Dice la Biblia que solamente son hijos de Dios los que creen en su nombre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben, es importante recibir al Señor. Los que creen en su nombre, a esos se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hace poco me envió un mensaje a alguien diciendo, mira lo que dice el Papa, que todos somos hijos de Dios. Y bueno, desde el punto de vista creativo todos somos hijos de Dios, pero desde el punto de vista de relación con Dios, solamente los que reciben a Cristo somos hijos de Dios. Nosotros podemos decir, yo soy millonario, identificarnos quizás con, yo soy vegetariano o soy vegano, como está de moda ahora quizás, pero conseguí una que está mejor que esa, que es yo soy ketano. ¿No la conocen? Esa gente que come keto nada más. Sí, es keto, sí. Así que se dice. Yo me voy a meter a ketano también para bajar la barriga un poco. O hay alguna gente que sueña con ser ciudadano americano. Yo quiero ser ciudadano americano. O yo soy republicano, o demócrata, o soy independiente porque yo no me uno a nadie, así como yo. Yo soy capitalista. Y hay quien se gloría en ser socialista. Pero ¿qué es mejor ser un hijo de Dios? Decir, yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Un hijo que Dios me ha llamado, me ha hecho parte de su familia, no porque yo lo merezca, sino por su amor. Porque todas esas otras etiquetas, a usted le gustan, pues está bien con eso, no hay problema, no vamos a pelear. Pero son temporales, todo eso se acaba. Y lo único que dura para siempre y eternamente es si somos o no somos hijos de Dios. ¿Dónde estamos parados espiritualmente? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, cuando miraba todo lo que había logrado en su vida, las grandes cosas que había llegado a hacer, los nombres que tenía, los alcances que había logrado, dice, y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por amor a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y tengo todas las cosas por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, no me importan los títulos, no me importan los aplausos, no me importa lo que yo he logrado hacer carnalmente. Lo único que me importa a mí es ganar a Cristo, tener a Cristo. ¿Y sabe qué dice ahí en el original? Todo lo he puesto, como dicen las versiones antiguas, todo lo tengo por estiércol, por tener a Cristo. En otras palabras, eso no vale para mí absolutamente nada. Lo que yo era, lo que alcancé, lo que logré, todo eso, sí era bueno, sí me recomendaba entre los hombres. Pero cuando se trata de Cristo, esto es mucho más importante. Yo quiero ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por las obras, mi justicia que es por lo que yo hago, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Para qué? A fin de conocerle a Él en el poder de la resurrección. Cristo volverá, hermanos. Cristo volverá un día y seremos resucitados de entre los muertos, aquellos que estemos muertos. Eso es lo que yo quiero, conocer a Cristo en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a Él semejante a Él, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así que esto es lo que dice la declaración que estamos buscando. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos buscando esa declaración. Estamos buscando que la gente confiese a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Yo recuerdo cuando niño que se predicaba mucho: ¿ya tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Has confesado a Cristo como Señor y Salvador? Hermanos, no ha cambiado el mensaje. Yo no soy muy viejo, ustedes me ven, soy jovencito. Pero cuando llegue a viejo, el mensaje tampoco va a cambiar. No ha cambiado, no va a cambiar. Dios, nosotros estamos buscando gente que confiese a Cristo como su Señor y su Salvador y deje la vida pecaminosa y viva para Él. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, el que no invoca el nombre del Señor no es salvo. Hermano, la gente no son salvas a menos que invoquen el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista, no podemos olvidar jamás. Así que, hermanos, lo que estoy hablando es que este es el mejor de los negocios. Yo recuerdo cuando me gradué de la universidad, yo siempre estaba buscando una gran compañía para la cual trabajar. ¿Cuál es la mejor compañía, el mejor lugar, la mejor empresa? Y uno trata siempre de entrar en grandes lugares. Yo también le digo a mis hijos: busquen acomodarse en buenas compañías que tengan buenos beneficios. Pero ¿sabe algo? La compañía, la empresa más importante que hay, el mejor de los negocios, es este que usted está aquí en el día de hoy. Es el negocio, porque este es el negocio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el negocio de Cristo, este es el negocio de Dios. Hermanos, nosotros acostumbramos a hacer inversiones, y los que tenemos aquí retiros y planes de retiro en el trabajo, en la bolsa de valores, pensando y mirando que si subió o bajó. Estamos siempre invirtiendo en nuestra educación y preparándonos para el futuro, para estar bien educados, y invertimos no solamente en nosotros, invertimos también en nuestros hijos. También miramos invertir en conocimiento, sabiduría, preparación y todo este tipo de cosas que son buenas. Invertimos en nuestro bienestar, para cuando lleguen aquellos años, como decía anteriormente, donde ya no podamos hacer nada o deseamos no trabajar, pues tener algo de qué vivir. Pero, hermanos, ¿cuántos estamos invirtiendo en el reino de Dios? ¿Qué estamos invirtiendo en el reino de Dios? ¿Cuántos verdaderamente estamos invirtiendo en la empresa más grande e importante del mundo? Una empresa que es una multinacional, que se encuentra en todos los países, y que su propósito principal es que las personas tengan la mejor vida que jamás hayan logrado conseguir. Que donde quiera que estén puedan disfrutar del bienestar eterno. La única empresa que puede lograr todo eso para cualquier ser humano que se acerque y se una es la iglesia, es el reino de Cristo. Aquel que nos da algo no temporal que se acaba, sino algo que dura para siempre. Algo que está establecido en la palabra de Dios, que nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, la palabra de Dios, no pasará. Esa iglesia que está establecida sobre esas rocas, que es Jesucristo mismo, que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque ha sido establecida por Jesucristo sobre la roca. Nosotros estamos involucrados, estamos trabajando, estamos formando parte de esta gran empresa. Hermano, no tenga a poco lo que tenemos en el Señor. Esto es grande. ¿Y qué podemos hacer? Usted y yo, todos somos embajadores de Cristo. Estamos puestos aquí para algo, para hacer algo. No simplemente para ver a otros hacer, para que nos envolvamos a hacer también. Y usted dirá: ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar? Pues Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en distintos lugares. Le ha puesto en una familia, que esa familia necesita que usted allí sea un embajador o una embajadora de Cristo.
Le ha puesto en una región, en una ciudad, donde usted y yo debemos ser embajadores de Cristo. Le ha puesto en un estado o en una nación, en un país donde Dios nos ha llamado a funcionar. Estamos en el mundo para algo. No importa si es el centro de trabajo, no importa si es la escuela, si es la calle, el vecindario, donde sea. Estamos llamados en la comunidad a hacer esa diferencia, a ser embajadores para el reino de los cielos, para que podamos expandir este reino a todas partes, para que todos se beneficien de este gran beneficio que reciben aquellos que forman parte de esto. Hermanos, esta inversión requiere tiempo de su parte. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere recursos humanos y también recursos financieros. Todo esto hace falta para el reino de Dios. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermanos, hay personas que se dedican a predicar el evangelio a tiempo completo. Hay misioneros, evangelistas que van a distintos lugares. Van allá, qué sé yo, al Medio Oriente, van a África, van a China, fueron a sus países. Muchos de ellos, ustedes están aquí porque en su país alguien llegó predicando el evangelio, alguien lo envió. Y dice la palabra: ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel al cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hermanos, cuando yo leí este pasaje estaba muy joven todavía y me llamó mucho la atención la manera en que progresivamente el apóstol Pablo hace un caso tremendo de defensa del evangelismo. Estuve escuchando que esto aquí se utiliza, este capítulo 10, en la Universidad de Harvard, los que estudian para abogados y leyes, de cómo presentar un caso. Tremendo, ¿no? Así que mire, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque la meta es que las personas invoquen el nombre del Señor. Y quizás usted está aquí y diga: bueno, yo no estoy en el campo misionero. Todos estamos en el campo misionero. Cuando tenga tiempo en su casa, lea la reflexión que le puse al principio de la página ahí del programa de hoy. Hermanos, hay gente que quiere ir a predicar a la China, pero el chino que le vende la comida china también necesita a Cristo tanto como los que están en la China. Así que una vez una señora nos decía a nosotros, cuando era muy joven, decía: hay gente que quiere predicar en la China, pero no le ha predicado al chino que le lava la ropa en la lavandería todavía. Hermanos, vamos a enfocarnos en lo que tenemos alrededor nuestro. ¿Qué podemos hacer? Sí, hay ciertamente que hay personas que se dedican a tiempo completo a ir a lugares lejanos, evangelistas y misioneros, misioneras que hacen todas estas cosas. Pero quizás usted y yo estamos llamados a dirigir aquí cerca, a ser útiles a Dios en el reino aquí mismo entre nosotros. Quizás Dios está llamando a algunos de ustedes, jóvenes, adultos, a ir al campo misionero, a ir a evangelizar, a ir a predicar a tiempo completo. Quizás sea así, pero quizás la mayoría no nos está llamando el Señor para eso. No es el deseo nuestro ese. Dios no ha puesto ese deseo en el corazón de irte quizás allá a la jungla en África o a los montes de Sudamérica, pero aquí donde estás, Dios también te está llamando que hagamos la diferencia, que podamos nosotros funcionar. Dice Jesucristo: la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cómo podemos hacer esto? Enviando misioneros, enviando ayuda, respaldando la obra del Señor, respaldando mayormente, como decía el apóstol Pablo, en oración, orando. ¿Cuántos de nosotros oramos por la salvación de aquellos que están perdidos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos orando por ellos? Hermanos, en conclusión, este mensaje es el mayor de los mensajes. Esta empresa es la mejor de todas las empresas. Y este negocio, el mejor de los negocios. Cristo vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Lo hizo por nosotros. Cristo murió la muerte cruenta que usted y yo merecíamos morir. Murió por nosotros. Cristo se levantó de entre los muertos y lo hizo por nosotros, para nuestra justificación, dice la Biblia. Cristo se sentó a la diestra de Dios en el cielo para conquistar el mundo para Él. Y Cristo está salvando de condenación a mucha gente. Cristo volverá otra vez y hará manifiesto su reino y hará un juicio eterno donde todos aquellos que están en Cristo, que hayan invocado su nombre, serán salvos, pero los que no hayan invocado el nombre del Señor en ese gran juicio serán condenados eternamente. Cristo también será nuestro Señor y Rey por toda la eternidad. Hermanos, de todos los mensajes, ese es el mensaje que más importa. Ese es el mejor de los mensajes. Oremos. Amado Dios de gracia y
bendición. Estamos en tu presencia en esta hora, agradecidos que nos has llamado a ser parte de tu pueblo, nos has llamado a ser gente que sirve, Señor, en tu iglesia, que te busca, que confiesa sus pecados. Pero también oramos por aquellos que todavía al día de hoy, que conocemos, que son familiares. Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente.